Principios básicos de crecimiento. Vamos a ver primeramente crecimiento. ¿A qué se debe? Una definición breve. El crecimiento se refiere a un incremento de las dimensiones de lo que es la masa corporal. En este caso vamos a ver dos conceptos también muy importantes que son la hiperplasia y la hipertrofia. ¿Qué es la hiperplasia? La hiperplasia es el aumento en cantidad. Hiperplasia es igual al aumento en cantidad de células. Ahora, cuando hablamos de hipertrofia, este en cambio es el aumento en qué? En tamaño. Por eso está la hipertrofia. La T es de tamaño. Entonces, hipertrofia es aumento en el tamaño de la célula. Hablando de las células de los tejidos del organismo. Entonces, repetimos, crecimiento, en cambio se refiere a un incremento en las dimensiones de qué? De la masa corporal. Ahora vamos a ver a continuación otro concepto, que es el desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Hablando netamente de hueso, el desarrollo es un proceso en el que ocurren cambios en qué? En cambios en tamaño y cambios en forma del hueso. Y se relaciona con la complejidad de funciones fisiológicas y maduración biológica. Entonces, el desarrollo es un proceso donde se van a ver notables cambios de tamaño y forma. Ahora vamos a revisar otro concepto que es maduración biológica. Entonces, esa es la pregunta, ¿qué es la maduración biológica? Y aquí va a intervenir los dos procesos que habíamos hablado, tanto el crecimiento y el desarrollo. Entonces, la maduración biológica se refiere a un proceso complejo de qué? Tanto crecimiento y desarrollo corporal, comprendido en el periodo denominado pubertad. Ahora ya hablando de netamente lo que son huesos, histológicamente hay dos tipos de hueso: hueso cortical y hueso trabecular. El hueso cortical es un hueso compacto, mientras que el trabecular es un hueso esponjoso. Por lo tanto, en el ser humano, el 80% es hueso cortical, mientras que el 20% es medular, con variaciones según la edad. No nombró aquí el otro 20% pensé que iba a ser el hueso trabecular. Pero bueno, en sí, recordemos, 80% es hueso cortical y 20% es medular. Los huesos están constituidos por una fase inorgánica. La fase inorgánica, aquí vamos a hablar de lo que es la hidroxiapatita, mientras que la fase orgánica es el colágeno. Ahora, ¿qué es la hidroxiapatita? Es el cristal principal de huesos y dientes, ya que les confiere su dureza característica, acompañada obviamente por el colágeno. En la naturaleza se la encuentra formada por parte de rocas metamórficas. Ahí es donde también se encuentra la hidroxiapatita. Recordemos que es el cristal principal de huesos y dientes y que la hidroxiapatita es quien confiere su dureza característica. Muy bien, una vez que hemos repasado estos conceptos, a continuación vamos a hacer un breve resumen de los principios básicos para entender el crecimiento craneofacial. ¿Y cuáles son estos principios básicos? Son los siguientes. Primero, formación ósea. Segundo, remodelado óseo. Y tercero, teorías de crecimiento craneofacial. Vamos a empezar entonces con lo que es la formación ósea. Hablando específicamente de formación ósea, va a haber dos vías específicas para esta formación: formación ósea intramembranosa y la formación ósea endocondral. Intramembranosa y endocondral. Vamos a hablar sobre la intramembranosa. Entonces, hablando específicamente de formación intramembranosa, es la transformación directa del tejido conectivo. ¿En qué se va a transformar? Se va a transformar en la mesénquima o en hueso. Entonces, nuevamente repito, la formación ósea intramembranosa es la transformación directa de tejido conectivo o mesénquima en lo que va a ser hueso. Entonces, el tejido conectivo o la mesénquima se transforman en hueso. Ahora vamos a ver lo que es la formación ósea endocondral, que era la otra vía. Esta transformación, en cambio, ya no es directa, es indirecta de células mesenquimales, las células mesenquimales en hueso. Entonces, la intramembranosa pasa de una transformación directa de tejido conectivo a hueso. En cambio, la endocondral es una transformación indirecta de células mesenquimales en hueso. Por ejemplo, donde se necesita la formación de un cartílago, la mayoría de huesos del cuerpo humano se da por este tipo de formación. Este tipo de formación ósea endocondral va a formar los famosos cartílagos. Ahora, hay células muy importantes que actúan en estas dos vías. Por ejemplo, en la intramembranosa van a actuar los osteoblastos, mientras que
en la formación ósea endocondral actuarán las células condroblastos. Entonces, los osteoblastos son intramembranosa, mientras que los condro, como tipo cóndor, los condroblastos son formación ósea endocondral, es decir, los cartílagos. Ahora, muy importante tomar en cuenta la siguiente frase. Cuando se unen dos huesos de formación endocondral, se denomina sincondrosis. ¿Qué es la sincondrosis? Es la unión de dos huesos que utilizan la vía de formación endocondral. Bien, continuando, vamos a ver el crecimiento de la base del cráneo y maxilares. Y bien, el cráneo humano está formado por huesos, tanto de formación ósea, como ya lo habíamos visto, endocondral e intramembranosa. La misma o el mismo cráneo sufre de un proceso denominado remodelado óseo, donde va a haber aposición, reabsorción y desplazamiento. A continuación vamos a ver estas tres etapas, que las vuelvo a repetir: aposición, reabsorción y desplazamiento, que espero que quede claro. Específicamente vamos a hablar del proceso de modelado y remodelado óseo de las siguientes estructuras: bóveda craneal, base del cráneo y de el tanto maxilar superior como el inferior. Bien, entonces ahora vamos a ver características del crecimiento de la bóveda craneal. Pero primeramente vamos a escucharla a Emilia, que nos va a nombrar qué huesos forman la bóveda craneal. ¿Vale? Sería un conjunto de 8 huesos, concretamente, que van a ser el hueso frontal, el occipital, el esfenoides, el etmoides. Luego vamos a tener también los 2 huesos parietales y los 2 temporales. Muy bien, Emilia, ¿nos puede repetir, por favor? El hueso frontal, el occipital, el esfenoides, el etmoides. Luego vamos a tener también los 2 huesos parietales y los 2 temporales, ¿vale? En total pues nos hacen esos 8 huesos. Perfecto. Una vez que hemos visto los 8 huesos que conforman la bóveda craneal dice que es un espacio en el cráneo ocupada por el cerebro y tiene como función la protección del cerebro. Ahora, dato muy importante, muy interesante, el dato curioso de los huesos de la bóveda craneal es que son de formación ósea intramembranosa. Ahora, algo muy importante. El estímulo importante para el crecimiento de la bóveda craneal es el crecimiento del cerebro, el cual alcanza su mayor pico, dato interesantísimo, hasta los 2 años de edad y finaliza prácticamente en la etapa de infancia temprana. A los 2 años de edad y finaliza prácticamente en la etapa de infancia temprana. Muy bien, continuamos. El crecimiento de lo que es toda la bóveda craneal no muestra relación con el crecimiento del esqueleto o erupción dental, sino que más bien se relaciona con el crecimiento neural, con el crecimiento del cerebro, como ya lo habíamos nombrado. Ahora vamos a hablar sobre las características del crecimiento de lo que es la base del cráneo. Y la base del cráneo nos va a servir para 3 importantes funciones: protección, unión y soporte del cerebro. Vamos a repetirla nuevamente. La base del cráneo nos sirve para el soporte del cerebro, para protegerlo y para la unión entre huesos. Ahora, me parece que ya habíamos repasado sobre cuáles son los huesos que conforman la base del cráneo, y la vamos a repasar aquí nuevamente. Primero está el hueso frontal, el etmoides, el esfenoides, el temporal y el occipital. Tenemos una base del cráneo anterior, media y posterior. Está compuesta por huesos de formación intramembranosa y endocondral, pero en su mayoría endocondral. Por eso las sincondrosis son los centros importantes de crecimiento en la base del cráneo. Ahora, repetí un término que no lo conocía, que era la sincondrosis. La sincondrosis es una articulación cartilaginosa sin movimiento. Repito, articulación cartilaginosa que no tiene movimiento. Muy bien, y ahora vamos a pasar de tema. Vamos a hablar del crecimiento nasomaxilar. Y fíjate tú que el crecimiento nasomaxilar
está constituido por los siguientes huesos, 12 en total, 2 maxilares, 2 cigomáticos, aquí también vamos a incluir los lagrimales, por ende los nasales, los palatinos, el hueso etmoides y el hueso vómer. Repetimos los 12 huesos nuevamente. Empezamos con 2 maxilares, tócate los maxilares, luego los 2 cigomáticos, pasamos a llorar, porque vamos a hablar de los 2 lagrimales. Una vez que pasamos a los lagrimales, también vamos a pasar de una vez ya a los nasales. Luego nos vamos a acordar de paladines, 2 palatinos. Finalmente vamos hasta ir hasta abajote, hacia el hueso etmoides y el hueso vómer.